En este video vamos a resolver un ejercicio de cinemática de engranajes, particularmente el caso de un engranaje planetario, un sistema de engranajes planetarios. Este sistema de engranajes consta de un engranaje exterior con dientes interiores, esta corona R, y además tiene un engranaje interior S, que a la vez engrana con estos engranajes planetarios de acá en el medio, estos piñones más chicos que están acá en el medio entre el Sol y el engranaje exterior R. Además, este sistema tiene esta araña que está unida a los centros de los engranajes planetarios y a un eje A. Este sistema es un poco más complejo de ver que los trenes de engranaje convencionales, pero ya vamos a ver una simulación que nos va a mostrar cómo sería el movimiento de este sistema planetario. Este sistema tiene una particularidad que, como datos de entrada, tenemos la velocidad angular de esta corona R de dientes interiores de 5 radianes por segundo en esta dirección, es decir, en el sentido positivo de las zetas si representamos la velocidad angular como un vector. Y además la velocidad de el Sol, de este engranaje central que gira respecto a un eje fijo, va a ser de 15 radianes por segundo. Por supuesto, en el sentido contrario va a tener una dirección contraria y si lo representamos como un vector va a ser menos 15 radianes segundo en el eje de la z, es decir, menos 15 radianes segundo K. Y el módulo de todos los engranes es de 2 milímetros. Ya lo vamos a ver para qué lo vamos a usar el módulo. Pero bueno, el ejercicio me pide que calcule cuál es la velocidad angular de los planetarios, de estos engranajes pequeños, y cuál es la velocidad de esta salida del eje A, de todo este sistema, digamos, de la araña que está también solidario al eje A, que está aquí en la dirección de Z. Además me pide encontrar cuál es el centro instantáneo de rotación del planetario de acá arriba, dónde está ubicado geométricamente el centro instantáneo de rotación, y la aceleración del punto B de contacto entre la corona exterior y el planetario de arriba, tanto para el planetario como para la corona exterior de R. Si bien es un punto en común de estos dos engranajes, van a tener distintas aceleraciones si lo consideramos para la corona exterior R o para el planetario de arriba. Vamos a ver entonces una simulación para tratar de entender cómo es el movimiento de todos estos engranajes. Acá están simplificados como si fueran ruedas. Si recuerdan, los engranajes lo podemos representar como si fueran ruedas lisas, y para eso vamos a utilizar el módulo para encontrar esto que son los diámetros primitivos. Y bueno, acá tenemos la corona exterior, el Sol, los dos planetarios y esta araña que está posicionada de este modo. Le vamos a dar a la animación y vemos que la corona gira para un lado, el Sol gira para el otro, y estos planetarios, vamos a darle vuelta, estos planetarios giran a la vez, caminan y tienen un giro que no es alrededor del eje fijo. Si bien esta corona, esta araña con el eje A y el Sol están girando alrededor de un eje fijo, los planetarios no se están moviendo y están caminando alrededor del Sol y de la corona exterior. Es decir, tienen un movimiento un poco más complejo que los trenes de engranaje convencionales. Entonces vamos a pasar a representar este sistema como las ruedas lisas utilizando los diámetros primitivos. Esta rueda planetaria va a tener un diámetro primitivo planetario y esta rueda acá del Sol, que es esta de aquí, va a tener un diámetro primitivo del Sol, y esos diámetros lo podemos calcular como el módulo por el número de dientes. Esta es una fórmula fundamental para los engranajes. Para el caso del Sol vamos a tener 160 milímetros de diámetro, y para el caso de los planetarios vamos a tener 80 milímetros, 2 milímetros por 40, que es el número de dientes. Si ven, acá tenemos de datos los números de diente del planetario y del Sol, que son otro de los datos de entrada, eso no les dije al principio.
Entonces tenemos representado todo, tenemos las dimensiones geométricas de nuestras coronas, ahora sí expresadas como si fueran con estos diámetros primitivos, como si fueran ruedas lisas, y vamos a pasar a calcular entonces las velocidades angulares. Para eso nos vamos a valer de, bueno, nuestro sistema de referencia XY, si se fijan están aquí, este punto O, que es el centro de nuestro sistema de referencia, y vamos a considerar este punto D, que es el contacto entre el Sol y el planetario, aquí, este punto E, que es este del centro del planetario, y el punto B, que es el de contacto entre la corona exterior R y el planetario ahí arriba. Es decir, tenemos estos tres puntos. Si se fijan, el punto B es común a el planetario y también es un punto común a la corona exterior. Por lo tanto, ese punto va a tener la misma velocidad para la corona exterior o para el planetario. Es un punto coincidente ahí para los dos, entonces va a tener la misma velocidad. Y como conocemos el giro de la corona exterior, que gira alrededor de este eje fijo, podemos calcular la velocidad del punto B común para el planetario como para la corona, simplemente como omega r por ROB. Aquí está expresada el vector con su dirección y su sentido. La corona gira para este lado, entonces la velocidad del punto B va a ser para este lado, y su módulo va a ser omega r, que es la velocidad angular de la corona exterior, y el radio entre el centro de giro y el punto en cuestión. Si lo calculamos, va a ser menos 800 milímetros por segundo en I. Este radio exterior es del radio de O a B, va a ser el diámetro primitivo del planetario más la mitad del diámetro primitivo del Sol. 80 más 80, 160 por 5 radianes por segundo me da 800 milímetros por segundo en el sentido negativo de las X. También tenemos, aquí había aparecido la velocidad del punto D, que es un punto común tanto del planetario aquí abajo como del Sol. Si el Sol está girando en este sentido, la velocidad del punto D va a aparecer en esta dirección. Y si lo calculamos mirando el movimiento del Sol, lo podemos hacer con la fórmula omega s por ROD, porque el punto D es un punto del Sol que gira alrededor de un eje fijo aquí en Z. Es decir, esa velocidad entonces va a ser la velocidad angular del Sol, 15 radianes por segundo, por la distancia OD, que es la mitad del diámetro primitivo del Sol. 15 radianes por segundo por 80 milímetros en el sentido positivo de las X, si se fijan está apuntando hacia la derecha. Entonces, si hacemos los cálculos, tenemos que la velocidad del punto D, mirando hacia la derecha, va a ser de 1200 milímetros por segundo. Positivo en I, como dijimos anteriormente. Y ahora si tenemos dos velocidades del planetario, la velocidad del punto B y la velocidad del punto D, podemos aplicar la ecuación cinemática, o mejor antes vamos a ver que si esta velocidad de este punto va hacia la izquierda y esta va hacia la derecha, esta velocidad angular de omega p va a tener que ser en este sentido. Es decir que esto va a estar girando así como les muestro con el ratón. Va a tener un giro entonces que va a ser positivo en el eje de la z si lo representamos a la velocidad angular omega p como un vector utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, como dije anteriormente, vamos a utilizar la ecuación cinemática. Ahora conocemos dos puntos de la velocidad de dos puntos del planetario, la velocidad en B y la velocidad en D. Vamos a aplicar la ecuación cinemática que dice que la velocidad de un punto, en este caso B, del cuerpo va a ser igual a la velocidad del otro punto, D, tomado como polo, más la velocidad angular del cuerpo, vectorial, la distancia, el radio vector entre el polo y el punto. Es decir, va a quedar expresada vectorialmente esta ecuación. Si la representamos con los valores que tenemos, va a ser menos 800 milímetros por segundo en I, BD, que la teníamos acá, igual a BD, 1200 milímetros por segundo en I, la tenemos acá, más omega P, que está expresada en el sentido positivo de las K como un vector,
Vectorial, la distancia, el radio vector entre D y B. R de B, si se fijan, es el diámetro del planetario 80 en el sentido positivo de las J, que está expresado acá. Entonces lo trabajamos un poco más a esta ecuación, resolvemos este producto vectorial y me queda 1200 en I menos omega P, 80 milímetros. Si ponemos bien las unidades, esto va a ser todo en milímetro por segundo. Entonces tenemos esta igualdad, menos 800 igual a 1200 menos omega P por 800, todo multiplicado por el versor I. Entonces aquí podemos despejar omega P. Si pasamos esto para un lado y esto para el otro, me queda 1200 más 800 dividido 80 igual a 25 radianes por segundo si simplificamos los milímetros de arriba con los de abajo. Es decir, hallamos entonces el vector velocidad angular omega P como 25 radianes segundo en el sentido positivo de las z, es decir, en el versor K. Hallamos una de las dos velocidades angulares. Ahora vamos a ir por la velocidad angular del eje A, este eje que es solidario a la araña, que está a la vez unida a los planetarios. Para eso nos vamos a servir de este punto E y otra vez vamos a aplicar la ecuación cinemática para hallar la velocidad de ese punto E. Mirando el movimiento del planetario, la velocidad del punto E la podemos calcular la velocidad del punto conocido, que lo tomamos como polo, en este caso D, más omega P vectorial, la distancia entre el polo y el punto RDE. Igual que hicimos acá, pero entre el punto E y el punto D. D lo volvemos a tomar como polo y cambia por supuesto la distancia porque cambiamos el punto. De acá B no la conocemos, pero ahora sí conocemos omega P. BD es 1200 más 25 radianes segundo en K, ahora conocemos omega P, vectorial, la distancia RDE, que va a ser la mitad del diámetro primitivo del planetario, 40 milímetros en J. Esto lo podemos resolver y me va a dar 200 milímetros por segundo en I si resolvemos este producto vectorial y lo sumamos y resolvemos esta expresión. Ahora, si se fijan, el punto E, este punto de aquí, es un punto común del planetario, pero también de este sistema que está aquí girando alrededor del eje Z y del eje A. Es decir, este punto también lo podemos observar desde el movimiento de la araña y del eje A. Y podemos calcular la velocidad de este punto E, viendo ese movimiento de la araña como la velocidad angular de la araña vectorial ROE. Vectorial, el centro de giro, que es O, y el punto en cuestión, que es E. Este centro de giro y el punto en cuestión, que es este E de acá. Entonces, la velocidad del punto E la podemos calcular como omega A por ROE, y si ya se están dando cuenta, de acá vamos a despejar la velocidad omega A, que me va a estar... la voy a tener que calcular porque me lo pide el problema. Omega A tiene que girar en este sentido para que E vaya para este lado, entonces si omega A gira para este lado, va a tener sentido negativo en las K, menos omega AK, vectorial, la distancia entre O y E, que es la mitad del diámetro primitivo del Sol, más la mitad del diámetro primitivo del planetario, que son 120 milímetros, como se ve en esta suma. Si resuelvo, esto me queda omega A por 120 en I. Y acá tengo la igualdad de B en ambos términos. 200 lo tengo que igualar a omega A por 120. Si lo resuelvo, entonces puedo despejar omega A y directamente calculo que omega A, puesto como vector, va a ser menos 1,7 radianes por segundo en K. Acá ya había tomado el sentido negativo, por eso aquí se lo agrego. Está girando en el sentido negativo de las K, es decir, en este sentido de acá. Este eje está girando en este sentido. Entonces resolvimos las velocidades angulares. Vamos a pasar ahora, limpio un poco esto, vamos a pasar a calcular el centro instantáneo de rotación. Aquí dejo lo que me va a servir, que es este esquema, y las velocidades angulares que calculé anteriormente.
Vamos a tomar entonces el planetario, me pide el centro instantáneo de rotación del planetario. Tengo aquí la velocidad del punto B, menos 800 milímetros por segundo hacia la izquierda. Y la velocidad del punto D de aquí abajo, este punto, 1200 hacia la derecha. Y esto, por supuesto, el diámetro primitivo del planetario. Si trazo el diagrama de velocidades para este cuerpo, me va a dar algo así. Entonces trazo la diagonal que va desde el extremo de un vector al extremo del otro vector, y donde corta este diámetro va a estar el centro instantáneo de rotación, la velocidad nula para ese cuerpo, el punto de velocidad nula. Y acá puedo encontrar esta distancia entre el punto D y el centro instantáneo de rotación. Si hago semejanza de triángulos, esa distancia de centro instantáneo de rotación la puedo calcular como el diámetro multiplicado por esta fracción 1200, que es esto, dividido 1200 más 80. Va a ser este segmento, va a ser esta relación por el diámetro primitivo del planetario. Esto se puede sacar también por trigonometría, lo hago así porque es más rápido, y esta distancia me queda 48 milímetros, la distancia entre D y el centro instantáneo de rotación del planetario. Es decir, esta distancia entre D y el centro instantáneo de rotación, que estaría más o menos por acá. A esta distancia entonces le tengo que sumar la mitad del diámetro primitivo del Sol, que es 80, la mitad de esto, y ahí sí me da el radio vector del centro, de la posición del centro instantáneo de rotación. Según nuestro sistema de referencia va a ser este vector más o menos por aquí, va a estar esto de acá, que va a dar 128 milímetros en J. Y finalmente vamos a calcular las aceleraciones del punto B, tanto para la corona exterior R como para el planetario. Vamos a empezar por lo más fácil, que es para la corona exterior R. La corona exterior R entonces tiene acá el punto B, aquí arriba, y es un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo. Entonces la aceleración, si la velocidad angular es constante, va a ser normal apuntando hacia abajo, hacia el centro de giro, y su valor va a ser omega cuadrado por la distancia entre el centro de giro y el punto. Entonces la velocidad angular omega r al cuadrado por ROV, apuntando en el sentido negativo de la J porque está hacia abajo, me va a dar la aceleración que va a ser la aceleración normal del punto B. Si esto se estuviera acelerando con una aceleración alfa, tendríamos también aquí la componente tangencial perpendicular a esta aceleración normal, pero no la tenemos, simplemente tenemos la aceleración normal. Omega r vale 5 radianes segundo al cuadrado por 160 milímetros, que es la distancia entre O y B. Y entonces tenemos la aceleración del punto B para la corona exterior R vale menos 4000 milímetros por segundo al cuadrado en J. Entonces ahora vamos a pasar a calcular la aceleración del punto B, pero para el planetario, que es un poco más complejo. Esto se debe a que el planetario gira, pero no alrededor de un eje fijo, sino que es un eje que se va moviendo, como vimos anteriormente. Y para eso nos vamos a valer de estos dos puntos, el punto E, que está aquí en el centro, y por supuesto el punto B, que es el punto que queremos calcular, que está aquí arriba. Tenemos aquí el Sol y el planetario acá. Si se fijan, el punto E, este de aquí, es un punto común para el planetario de arriba y para todo el sistema de la araña y del eje A. Por lo tanto, podemos calcular este punto E mirando la aceleración, del punto E mirando el movimiento de la araña. Este punto E va a girar alrededor de este eje Z, de este eje de acá de donde dice A, con una velocidad angular constante que va a ser la velocidad angular de la araña de 1,7 radianes por segundo. Es decir, este punto P va a estar girando con velocidad angular constante alrededor de este eje Z. Por lo tanto, lo podemos calcular a la aceleración del punto E, que va a ser una aceleración normal mirando hacia el centro de rotación, apuntando hacia el centro de rotación, y su valor va a ser la velocidad angular de la araña al cuadrado por la distancia ROE, la distancia del centro de giro de la araña,
hasta el punto en cuestión, que es este punto E, en el sentido negativo de las I, es decir, en menos J. Si reemplazamos los valores, tenemos que esta distancia ROE, por supuesto, es 120 milímetros, y tenemos que una aceleración en el punto E vale menos 347 milímetros por segundo en J, al cuadrado en J. Ahora, si conocemos cómo se mueve el planetario, ahora conocemos la aceleración de un punto del planetario, entonces podemos calcular la aceleración de cualquier punto del planetario utilizando la ecuación cinemática de las aceleraciones. En este caso, la aceleración del punto B, esto quiere decir que es para el planetario, va a ser la aceleración del polo E de aceleración conocida más la aceleración del punto en cuestión B, como si estuviera girando alrededor del polo E. Y como el punto B girando alrededor del polo E tendría una aceleración normal de B con respecto a E, porque la velocidad angular de el planetario es constante, podemos calcular la aceleración del punto B para el planetario como menos 347 milímetros por segundo al cuadrado en J, menos esta aceleración normal, que va a ser la velocidad angular al planetario al cuadrado por la distancia REB. Por supuesto, esta apunta hacia el centro de giro, que en este caso es nuestro polo, que va a ser hacia abajo en el sentido negativo de las Jotas. Y si reemplazamos todos los valores, el omega del planetario va a ser 25 radianes por segundo al cuadrado por la distancia RB, la mitad del diámetro primitivo del planetario, 40 milímetros. Sumando estos dos términos, que en realidad son una resta, pues son dos números negativos, me queda que la aceleración del punto B para el planetario va a ser menos 25.347 milímetros por segundo al cuadrado, y así resolvimos el ejercicio calculando todos los parámetros que me pedía.